you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Hola, soy Alberto Ray, consultor internacional de seguridad y autor del modelo MAPS. Quiero que me acompañes a conocer esta interesante metodología que te va a permitir explorar y analizar los riesgos para mejorar la seguridad de tu organización. El curso está dirigido a gerentes y supervisores del área, pero también puede ser tomado por directores de las organizaciones. MAPS es una herramienta poderosa para gestionar riesgos de seguridad. Acompáñame. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hablemos Pues. Y hoy vamos a hacerlo sobre Bolivia, ese país donde la región de Santa Cruz, que es el motor principal de la economía de la nación, lleva más de 20 días de paro. Y es que el Cabildo de Santa Cruz acordó, además, hace unas horas extenderlo hasta incluso revisar la relación del Cabildo con el Estado. Los grupos cívicos determinaron mantener la protesta y dieron 72 horas para que se emita una ley sobre la distribución de los recursos con los datos finales del censo, que el gobierno de Luis Arce estableció que sería para marzo del 2024. Y es que del resultado del censo, esa es la importancia, se definiría, entre otras cosas, la redistribución de los recursos para los gobiernos regionales según la nueva demografía y datos poblacionales, así como también la cantidad de escaños parlamentarios. Es por ello que Santa Cruz exige ahora garantías de que los resultados del censo serán tomados en cuenta para las elecciones del 2025. Por eso, si no se comienza pronto, pues no estarían los resultados para la fecha. Por su parte, una comunicadora, Susana Celemne, ha dicho que ya no se pide solamente el censo, que en realidad lo que se está luchando es por una reforma del Estado. Mientras tanto, en Argentina, en estos días, Evo Morales constituyó un nuevo movimiento político de izquierda de nombre RENASUR, que es una organización que impulsa la unidad de los pueblos originarios, según dice su creador, promoviendo una posición ideológica anticapitalista, antipatriarcal, antineoliberal y antiimperialista. Bueno, en su primera declaración, RUNASUR ha exigido el cese de las medidas coercitivas unilaterales contra las dictaduras. Imagínense de quién, las mismas que están pensando Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y además está pidiendo la libertad nada menos y nada más que del colombiano pasado a diplomático venezolano Alex Saab. Hablemos pues de inmediato, se conecta con Emilio Martínez Cardona, precisamente en Bolivia. Él es escritor y periodista y con él vamos a profundizar sobre estos temas. Bienvenido, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nitu? Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. No, el gusto es todo nuestro, Emilio. Bueno, mira, ya pusimos sobre la mesa los platos del día, ¿no? Y sin duda alguna que, bueno, ¿cuántos días ya van de paro en Santa Cruz? Bueno, si no me equivoco, son 25 días ya de paro.
Esto Imagínate. arrancó el 22 de octubre, esto de paro indefinido. Pero hay que tener en cuenta que antes de eso, semanas antes de eso, había habido primero un paro de 24 horas, que no fue escuchado. Después hubo un paro de 48 horas y finalmente, después de un compás de espera de 3 semanas, se decidió ir a este paro indefinido. Ahora, dinos tú la verdad Sí. del paro. ¿Qué es lo que pide realmente el paro? Bien, el censo de población y vivienda estaba programado para hacerse en este noviembre, es decir, noviembre de 2022. Ok, ¿Ah? Eh, Tendría que haberse hecho, no recuerdo si el 12, sí, anteayer tendría que haberse hecho. Eso es lo que exacto. se venía programando desde hacía un par de años atrás, y hasta mayo, junio de este año se decía desde el gobierno que todo iba bien encaminado para este censo. ¿Ah? De ahí se produce la renuncia de la ministra de Planificación, supuestamente por razones personales. De ahí se produce la renuncia del director del Instituto Nacional de Estadística por razones de salud. Y poco después, en una sesión sorpresiva del Consejo Nacional de Autonomías, el gobierno anuncia que el censo queda postergado por 2 años, es decir, hasta el 2024, ¿Pero por alegando que qué? habían problemas técnicos. Pero si hubieran habido problemas técnicos, se podría haber pospuesto el censo por 6 meses, digamos, Claro. pero no por 2 años, no por 2 años. Entonces, el trasfondo de todo esto es, por un lado está así el tema de los recursos económicos, que el censo sirve para hacer la redistribución por criterios poblacionales, y Santa Cruz está creciendo vertiginosamente. Se estima que dentro de pocos años, en la región metropolitana, que es Santa Cruz de la Sierra, más sus municipios adyacentes, va a vivir la mitad de Bolivia. ¿Ah? Imagínense. Teniendo en cuenta que tanto la gobernación del departamento de Santa Cruz como muchos de sus municipios son claramente opositores, bueno, hay por una parte la intención de no entregar recursos económicos a estas entidades regionales y locales que son opositoras. Pero más que eso todavía, la intención más profunda del gobierno es de que estos datos no se utilicen para las elecciones del 2025. ¿Mm? Es decir, para la redistribución de escaños parlamentarios. Claro. ¿Esto por qué? Porque, de acuerdo a las proyecciones que hay, tanto de crecimiento de Santa Cruz como de crecimiento de núcleos urbanos en los demás departamentos, el MAS estaría perdiendo el control de la Cámara de Diputados en 2025. ¿Ah? Lo que para su proyecto hegemónico es demoledor. Mortal, claro. Es demoledor. Entonces, en esa decisión inicial que tiene el presidente Arce en el Consejo Nacional de Autonomías, el decreto que emite a raíz de esa decisión establecía que el censo se iba a hacer recién en mayo o junio de 2024. En junio, en realidad, porque ese era el plazo máximo. En junio, y no establecía cuándo se iban a entregar los resultados. Es decir, si los resultados se entregaban en el 2025, ya era tarde para aplicarlos a las elecciones de ese año, teniendo en cuenta que a los resultados tiene que procesarlos el Tribunal Supremo Electoral, después tiene que ir a una ley en el Parlamento, por lo tanto, estaba todo diseñado para ir a las elecciones con los datos poblacionales Ok, del 2012. aquí un inciso, porque pareciera que últimamente están como medio disgustadones Evo Morales y Arce, pero me imagino que eso es una apariencia, pero que en esto, aunque estén molestos, en esto están de acuerdo. Los dos están de acuerdo en que el censo no se haga para las elecciones del 25. Claro que están de acuerdo en ese punto, pero te cuento que las diferencias son bastante reales, son bastante reales. Así, Sí, porque esto ha llegado ya a fuertes denuncias cruzadas de corrupción y de narcotráfico entre los pero dos eso me lo vas a bandos. terminar, a eso vamos a entrar Ujú. después. Terminemos el Perfecto. tema del censo. O sea que al día de hoy
no va a haber censo y sus resultados, o sea, no va a haber censo este año y sus resultados aparentemente, aunque se hiciera el año que viene, no van a ser utilizados para las elecciones del 25, para la repartición, digo, la redistribución A de ver, escaños, etcétera. la demanda de Santa Cruz era hacer el censo en el 2023, ya ahora era imposible, obviamente, Claro. era hacerlo aunque fuera a fines del 2023, y después de estas más de 3 semanas de paro, después de unas negociaciones en mesas técnicas larguísimas, obviamente con una intención dilatoria o de desgaste del gobierno, se han logrado concesiones parciales, es decir, no el censo en 2023, pero la fecha del censo ha pasado de junio a marzo de 2024, pero más allá de eso, lo más importante es que ha habido un compromiso del presidente Arce de que se entreguen los resultados preliminares del censo en septiembre de 2024 para hacer la redistribución de recursos. ¿Sí? Ok. Después, posteriormente, bueno, a raíz de ese anuncio de Arce, se ha cuestionado que no mencionó los escaños, justamente. Ha habido una manifestación del ministro de Planificación diciendo que sí, que en diciembre de 2024 se van a entregar los resultados al Tribunal Supremo Electoral para que proceda a hacer la redistribución de escaños. El tema es que todo esto, en el decreto solo está el tema recursos y Y no escaños. recursos con datos preliminares. Y lo otro es simplemente la palabra del ministro de Planificación, que, bueno, poco Que valor no le es podemos nada. atribuir. Con todos los cambios de lo que está acostumbrado Claro, este que además gobierno. puede ser Entonces, ministro hoy y no ministro mañana. correcto, puede renunciar por razones de salud, Claro. como su antecesora. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Santa Cruz ahora? Santa Cruz pide que tanto el tema de recursos como de escaños y sus fechas respectivas, es decir, la entrega de resultados finales, no preliminares, quede establecido por ley, que es lo que se está discutiendo ahora en el Parlamento. ¿Ah? Es decir, que se ha elevado el nuevo decreto a rango de ley, incluyendo claramente el tema escaños, es decir, septiembre para el tema de recursos y diciembre de 2024 para el tema escaños por ley. ¿Ah? ¿Y las elecciones son qué mes Las del elecciones 25? son en octubre de Ok. 2025, son en octubre, pero la convocatoria a las elecciones tendría que hacerlas el Tribunal Supremo Electoral en abril de 2025. Por lo tanto, el espacio entre diciembre de 2024 y abril de 2025 Es muy es, corto. es estrecho. Sí. Puede ser suficiente, pero es estrecho y obviamente va a dar lugar a maniobras. Por ejemplo, la redistribución de escaños que se hizo después del censo del 2012, que se hizo en 2013. De hecho, ese proceso entre el Tribunal Electoral y el Parlamento duró 2 meses. O sea que se podría hacer en ese espacio entre diciembre y abril, pero hay que estar listos para trampas y maniobras y Yo lo seguramente que yo, va a haber que volver a la calle en ese periodo. claro, yo lo que no entiendo es si iba a ser dentro de 3 días, o sea, hace 3 días atrás, ¿por qué ahora se pasa ni siquiera para el año que viene, sino para el otro? O sea, eso me parece absurdo, completamente absurdo. Y Totalmente. entiendo entonces ahora la protesta y la molestia de la gente. Totalmente, totalmente. Incluso habían elementos del censo muy importantes, como la boleta censal, el diseño de la boleta censal, que el mismo gobierno, antes de posponer la fecha, había dicho que ya estaba al 98%. ¿Ah? Ahora, Es explícame un decir, poquito, ¿por qué la necesidad del censo? Hay más electores que habitantes. ¿Por qué esa necesidad del censo? bien, a ver, por una parte hay una gran migración interna en Bolivia,
a nivel nacional hacia Santa Cruz, porque Claro, es el motor económico, es donde hay una cultura liberal en materia económica mucho más potente. claro. En otros departamentos hay una cultura más colectivista y se han ido rezagando. Hay en muchos departamentos un verdadero vaciamiento, ¿ah?, de ¿Tú vives en poblaciones. dónde? Yo vivo cerca de Santa Cruz, Ok. vivo cerquita de Santa Cruz. Eh, pero también hay una migración en los otros departamentos, también muy fuerte, hacia las capitales departamentales, hacia los núcleos urbanos, ¿ah? Por lo tanto, cambia el mapa poblacional de todo el país, no solo de Santa Cruz, sino que, digamos, en el departamento de La Paz, desde las zonas rurales, altiplánicas, que son bastiones del movimiento del socialismo, hay una gran migración hacia la capital departamental y sede de gobierno nacional, que es La Paz, y lo mismo pasa en Tarija, lo mismo pasa en Cochabamba, y aquí, ¿qué es lo crucial, lo importante? Es que el actual mapa de circunscripciones Electorales. electorales, es decir, de diputados uninominales, ¿ah?, eh, privilegia mucho al mundo rural en Mm, detrimento del mundo urbano, siendo que, según las proyecciones que hay, que tienen que ser constatadas en el censo, el 70% de la población de Bolivia está viviendo en grandes núcleos urbanos, ¿ah?, claro. y Mira, solo un y el 30% en el censo, mundo rural. Pero la distribución actual de circunscripciones es prácticamente inversa. Es decir, tenés más de la mitad de circunscripciones que representan al mundo rural y menos de la mitad al urbano, ¿ah? Por eso es que si se aplican los datos del censo a esta nueva cartografía electoral, el movimiento socialismo pierde sí o sí, muy claro, probablemente, el control de la Cámara de Diputados. Adicionalmente está el tema del padrón electoral, ¿ah?, que si bien claro. no hay un vínculo automático entre el censo y el padrón, porque es un padrón biométrico, pero sí el censo va a dar datos eh, para, para cotejar, por ejemplo, la última votación nacional que hubo con la cantidad de gente. Y si el censo dice que en un pueblito hay 5.000 personas que en edad de votar, ¿ya?, y en las últimas elecciones votaron 6.000, bueno, va a dejar al descubierto, puede dejar al descubierto eh, grandes manipulaciones en el padrón. Claro. Mira, y ustedes tienen fe en, no sé, me imagino que es el Estado el que va a hacer el censo. ¿Tienen fe en el equipo que va a hacer el censo? No sé, porque el censo también se puede manipular. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, entre los pedidos está formar una comisión de seguimiento o de garantes, ¿ah?, Ok, donde tendría que estar el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. claro. Ahora también ahí tiene que ver que para la logística del censo no lo va a poder hacer el gobierno central por sí solo, va a necesitar a las gobernaciones y municipios y por lo tanto es un poco más difícil ahí Claro. eh, que puedan trampearlo en ese nivel. Y El otro esto que tema leímos, es, ajá, no, sí, disculpa, esto que leímos, que hay una comunicadora hablando que ya se quiere no solamente pedir el censo, sino una reforma del Estado, ¿eso de verdad está planteado también? ¿Una sí, reforma del sí. Estado en qué sentido? Anteayer, el domingo, se hizo un nuevo cabildo en Santa Cruz, donde Ajá, justamente se determinó, eh, por un lado, en el plano táctico, en lo de corto plazo, es este pedido de que el tema censo vaya por ley, ¿ya? ok, Y también se está exigiendo la liberación de unos 20 detenidos que hay de las últimas protestas. Esto entonces en lo táctico, en el corto plazo. Pero además se ha lanzado una iniciativa estratégica, digamos, de más largo plazo, más largo aliento, que se habló de replantear la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. A ver, Santa Cruz viene desde históricamente pidiendo siempre mayores niveles de descentralización.
Eh, eh, Desde principios del siglo XX se pedía descentralización administrativa. Desde inicios de este siglo XXI, la lucha fue por autonomía, que se consiguió parcialmente en la Constitución, parcialmente. Y desde hace algunos años se habla de federalismo. Entonces, yo entiendo que este pedido apunta en ese sentido, ¿ah? Ok. A un proyecto federal, que O sea obviamente que primero, Bolivia es un gobierno centralista. Bolivia es, según la Constitución, es un Estado unitario con autonomías, ¿ah? Según la Entonces, Constitución. según la Constitución. Entonces, de las autonomías lo que hay en la realidad es que se eligen gobernadores y alcaldes y asambleas departamentales, ¿ah? Pero el tema recursos y el tema de las competencias de esas entidades subnacionales son limitadas, son muy limitadas. Ok. Entonces, por una parte, en este nuevo modelo federal que se está empezando a pensar, está el tema de los recursos, Eso es interesantísimo del lo que están total de... planteando, Emilio. Me parece sumamente interesante. Sí, eso no va a ser para mañana, No, obviamente. yo Eso va a sé. ser un proceso de años, ¿no? Pero es un tema de fondo, es un tema de fondo. Pero es que déjame Eh, decirte que los caudillos no les gusta eso. Eso fue un poco el proceso venezolano también, cuando había democracia. Fue difícil lograrlo, pero se logró y la verdad es que uno veía una competencia entre una región y otra, pero una competencia sana. Cada gobernador quería ser mejor que el del otro estado. Y eso fue muy bueno hasta que llegó Chávez. Y como caudillo, bueno, en la Constitución sigue siendo así, pero es mentira, porque Maduro y Chávez han tenido todo el poder y han dominado como les ha dado la gana, ¿no? Anulando esas potestades de las regiones. A mí me parece interesante, pero claro, me parece muy difícil porque ahora no solamente tienen a Evo, que es el caudillo mayor, sino que pareciera que también Arce, ¿no? En este pleito eterno. sí, sí. Bueno, de hecho, yo te diría que el caudillo mayor es una estrella que se está eclipsando bastante. Cuéntanos, ¿Ah? cuéntanos. Sí, sí, sí. Es decir, Arce no fue el cámpora que Evo esperaba, es decir, alguien que le Que le cuidara el cuidaba el sillón, puesto. que le cuidara el sillón un año y convocara unas elecciones anticipadas y él volviera rápido, ¿no? Sí, No pasó. Pero tampoco es un Lenin Moreno que va a hacer una ruptura radical con el pasado de su partido, tampoco. Tampoco es un Alberto Fernández que sea un títere de de Cristina. Cristina, en el caso de Argentina, sino que le está ganando la partida a Evo, ¿ah? En materia de correlación de poder. Pero eso no quiere decir que sea mucho mejor, porque está siguiendo el mismo guión. Es decir, ya es Claro. una lucha personal, ¿ah? Por el poder personal. Eh, digamos que sí se puede decir que Arce no hay evidencias de que tenga relación con el narcotráfico, como sí evidentemente lo tiene Evo. ¿Ah? Ahí hay una no tan pequeña diferencia, pero sigue el mismo guión autoritario, centralista, de persecución judicial que Evo Morales. Mm. Incluso de conflicto hacia Santa Cruz, que eso es una parte central del guión. Ellos entienden que eh, Arce, para conquistar las bases que antes eran de Evo, tiene que, en parte, pelearse con Santa Cruz, ¿ah? Para galvanizar esas bases. ¿Ah? Claro, y en Santa Cruz sigue siendo el líder Camacho, te pregunto. Sí, Camacho es el gobernador de Santa Cruz, Ujú. ha tenido un papel fuerte en este paro, tiene algunos problemas en su bancada parlamentaria también. Eso, volviendo a lo que hablábamos del movimiento socialismo, hay una división en el Parlamento, eso es una novedad muy fuerte entre las alas de Arce y Choquehuanca, que es el vicepresidente, por un lado, y la de Evo. Y la de Evo ha quedado en minoría. ¿Ah? Ya va, pero el Entonces, vicepresidente, ya va. El presidente del Parlamento
no era de Evo? Te A pregunto. ver, los Es que presidentes de ambas, tiene un apellido que no lo sé pronunciar. sí, el vicepresidente del Estado, que es David Choquehuanca, Ese, es al mismo tiempo el presidente de la Asamblea Legislativa por Plurinacional. eso. Él es aliado de Arce, y te diría que está más peleado incluso con Evo que Arce. ¿Ah? Pero en el pasado no fue ministro de Evo también. Fue canciller de Evo, fue canciller de Evo. Pero Exactamente. desde esa época venían ya algunas diferencias desde el tema del TIPNIS, desde el 2011. Y bueno, ahí en ese caso ya de Choquehuanca y Evo es frontal la batalla. Arce ha guardado un poco más las apariencias, pero también es notorio. Y en lo que se ha definido recientemente, que son las presidencias camarales, en diputados, el candidato de Evo fue derrotado. El anterior presidente de diputados era de Evo y ahora hay un partidario de Arce al frente de Pero entonces diputados. quiero retomar esto y nos quedan pocos minutos. Si es real la ruptura vamos a decir, el desencuentro entre Arce y Evo Morales. Sí, sí, pero la pregunta es si van a encontrar un modus vivendi hacia el 2025, por Para más mantener el diferencias poder. que hayan, o si se van a partir. Yo creo que en la medida en que Evo Morales acepte que el que tiene que ir a la reelección es Arce, se pueden mantener unidos. Pero bueno, ahí va a pasar en parte por el narcisismo de Evo y en parte también por lo que le indique el bloque internacional del que son parte. ¿Ah? Y es que Eh, ya Arce ha hablado de que se quiere reelegir. sí, es evidente que quiere ir a la reelección. Eh, Hay un problema ahí con la ley de partidos políticos, porque hay una ley de primarias que se tiene que hacer en el 2024 y que son a padrón cerrado. Y esa ley a padrón cerrado beneficia a Evo en unas primarias. ¿Ah? Mm. Entonces, yo me imagino que de aquí al 2024 va a haber un cambio en la ley de organizaciones políticas y eso va a tener que hacerse entre Arce y un sector de la oposición. Ok, muy interesante. Mira, esto de Runasur que constituyó Evo, por cierto, en Buenos Aires la semana pasada, el 6 de noviembre. Eh, Cuéntanos cuál es la real, lo que realmente está buscando. Sí. Bueno, por una parte creo que del lado del proyecto internacional, digamos, de la ALBA, Foro de Sao Paulo, etcétera, están tratando de darle ciertos espacios a Evo, porque como te digo, dentro de Bolivia es una estrella declinante. ¿Ah? Están tratando de darles espacios de protagonismo a nivel internacional. Él ya intentó anteriormente convertirse en líder de los cocaleros de Perú, ni bien llegó Castillo a la presidencia, le fue mal, Ujú. porque el Congreso lo declaró persona non grata, no ha logrado realmente penetrar Y mucho ahí. entonces ahora es con estos grupos originarios, afroamericanos, Ahora, esto creo etcétera. que por una parte es un premio consuelo a Evo, pero no hay nunca que minimizar la capacidad de agitación que puede No, es que tener lo Evo hacen Morales. solamente para agitar. Y esto donde podría haber mayor peligro es el tema mapuche, de los mapuches de Chile y de Argentina. ¿Ah? De que esa estructura que se esté armando, Evo, bueno, sea un agitador potente hacia ese movimiento pseudo. Bueno, en Chile están todas las alarmas encendidas, porque dicen que esto no es sino un movimiento para, ya que no lo lograron a través del cambio de constitución, pues lo van a lograr a través o lo quieren intentar lograr a través de eso, de protesta, todas estas cosas que, bueno, a lo que Claro, nos tiene acostumbrado la izquierda, ¿no? claro, una vía de hecho y después ya obligar a reconocer
de jure, digamos, la realidad de hecho. Mira, Y y, en y Argentina hay 4 provincias afectadas por este problema también. imagínate tú. Y fíjate, bueno, además que yo te digo de verdad, Emilio, a mí cuando me hablan de pueblos originarios, digo, pero ¿quién es el originario? O sea, ¿por qué van a ser ellos originarios y yo no? ¿O de verdad son ellos originarios o no son los originarios, sino los primeros que llegaron a América? O sea, esto es insólito. Esto es ganas de Sí, alborotar al avispero. claro, obviamente es una bandera para dividir. Y en la medida en que se agotó el viejo relato de la lucha de clases y la clase obrera como sujeto de la revolución, hay que buscar otros sujetos de la revolución. ¿Ah? Ese es Claro. Y ahora es el una lucha entre trasfondo. los originarios Pero, y los mestizos, ¿será? claro, ¿y cómo se mide además quién es mestizo, más originario? Vamos a tener que medir cráneos. Es ridículo realmente. ¿Ah? Sí. Mira, ya para terminar, y en 25 días me dices que van de paro y Santa Cruz es el motor de la economía de verdad en Bolivia. ¿Cómo está el tema económico? Si tienen Así es. 25 días de paro. Bueno, aparte de los 25 días de paro, el MAS hizo durante una buena parte de estas 3 semanas un cerco a Santa Cruz. Es decir, mientras había el paro, simplemente, se mantenía cierta actividad de lo que es distribución de alimentos. Santa Cruz produce el 70% de los alimentos que consume Bolivia. ¿Ah? Imagínate. Con el cerco que hicieron estas bases sindicales, movimientos sociales del MAS, por una parte se afectaba la entrada de alimentos de las zonas rurales a la ciudad de Santa Cruz, pero también hacia el resto del país. Claro. ¿Ya? Con esto empezaron a subir precios y empezó a haber desabastecimiento en otras áreas. Y la respuesta del gobierno fue prohibir las exportaciones agropecuarias para asegurar el abastecimiento interno, que es otra falacia, porque en Bolivia para poder exportar tenés que sacar una licencia de exportación en la que primero demostrás que has abastecido o estás abasteciendo el mercado interno y estás exportando un excedente. Por lo tanto, todos estos exportadores que estaban a punto de hacerlo ya tenían esa licencia porque ya habían demostrado que abastecen en el mercado interno. Es una falacia, digamos, para achacarle a los exportadores ese desabastecimiento del que en realidad era culpable el cerco. Claro. Bueno, entonces la situación está complicada. ¿Tú crees Están que corriendo, sí, están corriendo los 3 días de plazo que dio el Cabildo de este último domingo para que el censo se ponga por ley con sus fechas claras y se liberen a los detenidos y ahí se podría levantar el paro indefinido, es decir, hasta pasado mañana, si se cumplen esas condiciones que son mínimas, pero de ahí va a seguir el proyecto federal. entre jueves y viernes, diríamos, se definirá esto? Bueno, fueron 72 horas, lunes, martes, miércoles, ¿no? En el Parlamento hay algunos avances en el tema legislativo, en parte por este fraccionamiento que hay en el MAS. Entonces, Bueno, vamos a estar parece que sí pendientes. va a haber una ley del censo. Vamos a ver si las fechas están correctas, ¿no? Claro. Bueno, vamos a estar Y súper están, y pendientes. están un poco más duros en el tema de los detenidos. En eso están más intransigentes. Bueno, de todas maneras, vamos a seguir pendientes de Bolivia y cualquier cosa, pues nos ponemos en contacto de inmediato, Emilio, ¿sí? Cómo no, un gusto a las órdenes, Nitu. Muchas gracias. Gracias, de verdad, muchas gracias porque, bueno, nos diste un paseo bien, bien importante, bien, bien consistente de lo que está sucediendo en Bolivia. Muchísimas gracias de verdad por tu participación. Y con Gracias. ustedes, amigos, hasta un próximo Hablemos pues.